Saludos y bienvenidos a Sapiens. Les habla, como siempre, su amigo Ferran Prat. ¿No se han preguntado qué podemos hacer con nuestra mente? El cerebro lo utilizamos al 100%, pero el potencial mental, ¿cuánto exactamente? Pues quizás hoy vamos a dar respuestas. Y para dar respuestas a tantas cuestiones sobre esta temática, saludamos y permíteme, Ángel, al gran Ángel Gordon. Muy buenos días y bienvenido a Sapiens. Muy buenos días, ¿qué tal? Ángel, te presento rápidamente. Ángel, para nuestros amigos y amigas, es una persona de profesión psicólogo. Es escritor también, 14 libros en su haber. Uno que se editó la primera edición en el año 1987, titulado El Gran Libro de los Vampiros. Además, Ángel es presidente de la Asociación de Parapsicología de Cataluña y nos centraremos mucho en lo que está muy especializado, como es la hipnosis. Es hipnoterapeuta y podríamos decir que de los pioneros, 40 años, 4 décadas haciendo hipnosis. Ángel, Dime. podríamos empezar por muchos sitios, pero Sí, un flash, el gran libro de los vampiros. ¿Por sí. qué tanto éxito cuando hablas de un tema tan concreto? Porque cuando yo empecé, ya de jovencito, me gustaba lo que era la investigación y un buen día pues me encontré con un personaje en Barcelona y yo mirando en una de esas librerías de la época y buscaba libros de vampiros y se me acerca, que yo no lo sabía, el dueño de la librería y me dice: tú estás muy interesado y pues tú vas a escribir libros sobre vampiros. Y más tarde supe de que era Miquel Porter i Moix, o sea, el creador del Setze Jutges. Y bueno, de alguna manera me fui, dijéramos, cada vez fui evolucionando más sobre el tema y ya entonces empecé a viajar y a interesarme por temas ya no solamente del vampirismo a nivel cinematográfico y literario, sino por muchos casos de vampirismo que la gente no conocía. Claro, hoy día con las redes es muy fácil meterte en internet, pero repito, en los años 70 era otra historia. Además, en su momento hice una serie de investigaciones en Rumanía cuando el señor Ceausescu pues se le ocurrió la gran y brillante idea de hacer la ruta del Conde Drácula y empezó, dijéramos, a decir que el castillo de Bran pues era el castillo de Drácula. Entonces, dentro de mis investigaciones y yo en las noticias de uno de los telediarios de la época dije de que muy bien para los turistas, que estaba muy bien, pero que aquel castillo, el señor Vlad Tepes, al que consideraban el conde Drácula, pues era un castillo en el que pasó un mes de vacaciones y punto. Lo que pasa es que era muy fácil aparcar los autocares en ese sitio, mientras que en el auténtico castillo, que estaba situado cerca del paso del Borgo en Transilvania, pues evidentemente allí era un poco inaccesible. Explico así porque en esa época la gente no sabía, no tenía ni idea sobre todos estos temas y en cambio pues bueno, esto ha ido evolucionando y puedo decir de que bueno, o sea, se han vendido algunos miles de libros del gran libro de los vampiros. ¿Por qué? Pues porque una cosa es una novela y otra cosa es un estudio riguroso. Yo lo digo en el libro, ¿no? En la portada del libro lo pone Tratado de Upirología, Tratado de Vampirología. Súper interesante. Y después, como presidente de la Asociación de Parapsicología de Cataluña, a día de hoy, la parapsicología, cuando pues en la década de los 60, 70 parecía algo como, bueno, algo entre comillas infernal, ¿a qué punto se encuentra hoy la parapsicología? En España totalmente desprestigiada. En España está totalmente desprestigiada precisamente porque en este país de picaresca, que no se puede decir de otra forma,
Lazarillo de Tormes, etcétera, hay una cosa que es indudable, y es de que han habido una serie de personajes que se han autodenominado parapsicólogos y que evidentemente no habían hecho ni sabían lo que es los fenómenos paranormales ni nada. Lo que pasa es que en la época, poco a poco esto ha ido evolucionando. Si no, fíjense por televisión, por la noche sobre todo, en una serie de canales, lo que es realmente impresionante es cómo la gente sigue llamando a esta cantidad de estafadores que se hacen llamar parapsicólogos. Y que de parapsicólogos no tienen nada. ¿Por qué dices estafadores, Ángel? Estafadores porque, por suerte o por desgracia, al dedicarme tanto tiempo y pensar de que yo soy presidente de la Asociación de Parapsicólogos de Cataluña desde el año 84. O sea, no estoy hablando de antes de ayer. Entonces, claro, yo he vivido, pues, profesionales y pseudoprofesionales. He tenido la gran suerte de tener a los más grandes, que ya se han marchado, pero también he ido viviendo gente que realmente lo único que han hecho es hacerle daño a todo este mundo insólito, a este mundo, como dice Iker, la nave del misterio, que es todo el tema parapsicológico y esotérico, y que de alguna manera, pues, una serie de personajes, pues, para llenarse los bolsillos, pues bueno, uno sea tirando el tarot, otros sea a través de la evidencia, etcétera, etcétera, pues bueno, han dejado lo que es el pedestal de la parapsicología, pues realmente a la altura de los zócalos de cualquier pared. Y hablando, pues, positivamente para ensalzar a estos profesionales verdaderos parapsicólogos, ¿qué nos podrías decir? Hombre, yo os puedo decir una anécdota. Yo, en el primer congreso que yo asistí en mi vida sobre todos estos temas, fue un congreso que se hizo en el año 1972 en Nuria, y era el primer congreso de brujología. Imaginaos. Y allí estaban los más grandes, desde el profesor Fassman, Marius Lleget, Antonio Rivera, en fin, podría decir cantidad. Pero bueno, que hay mucha gente que ya ni siquiera sabe quiénes son estas personas. Pero, por ejemplo, Marius Lleget, un personaje que ha sido uno de los primeros astrofísicos de este país. El primero que escribió sobre agujeros negros. Y os puedo decir una anécdota, por ejemplo, con él. Yo tenía 18 años cuando di mi primera conferencia. Fijaros que salí con él al exterior por la noche porque me quería enseñar las estrellas, las constelaciones, etcétera, etcétera. Salimos a las 12:30 de la noche. Estábamos bajo ceros, bien abrigados, pero bajo cero. A las 5:15 de la madrugada seguía enseñándome estrellas. O sea, eso no existe hoy día. Sin lugar a dudas. Y dentro de los fenómenos parapsicológicos, ¿hay alguno, Ángel, que te haya impactado más? Han habido muchísimos, porque en los últimos años he trabajado para todas las autonomías de este país, y cuando salían cosas raras, por decirlo de alguna manera, pues me llamaban para ir con el equipo, pues para comprobar si realmente había algo, si no. He tenido de todo, o sea, desde que gente se pensaba, por ejemplo, que habían fantasmas en un lugar y por ejemplo, pues descubrir que no eran fantasmas, sino que eran miles de ratas que se movían por la noche y hacían un ruido muy especial. En cambio, pues ha habido lugares en los cuales no se ha podido descubrir la causa, pero sí que se han vivido los efectos de un fenómeno paranormal. Por ejemplo, pues desde movimiento de objetos a cambios de temperatura, que en parapsicología se llama termogénesis, y no sé, anécdotas como, por ejemplo, en un pueblecito cercano a Valencia, en pleno mes de agosto, una habitación de uno de los pisos estar a 5 grados. Allí no haber aire acondicionado ni haber nada, y traer físicos, dijéramos, auténticos investigadores para comprobar el porqué de ese cambio de temperatura. Y evidentemente, a nivel científico, a nivel normal, no había explicación. Por eso entraba dentro del fenómeno paranormal, porque la gente eso no lo sabe, pero el fenómeno paranormal es cuando sale de los fenómenos explicables, para que lo podamos entender. A día de hoy, en pleno siglo XXI, Ángel, hay muchas anomalías, podríamos decir,
anormales o paranormales? Mira, las hay como en toda la vida. Lo que pasa es que hay mucha gente que tiene el afán pues de ver cosas, de escuchar psicofonías. Yo recuerdo que en la época cuando se puso de moda la psicofonía, pues todo el mundo me traía cintas, cassettes, dijéramos, con posibles psicofonías, ¿no? Y claro, yo pues veía las caras de muchas personas que les tenía que decir, oye, mira, que esto no es un ruido de tal, que esto es un camión que está pasando por la autopista, que esto es tal. En cambio, sí ha habido una serie de grabaciones, incluso de psicoimágenes impresionantes. Yo recuerdo a uno de los amigos e investigadores de la época, Sinesio Darnell, que es uno de los pioneros en la psicoimagen y las psicofonías, cuando me estaba enseñando en su casa, tenía un estudio donde pues ponía un trípode con una cámara de vídeo grabando la pantalla de puntos de una televisión y que, bueno, la dejaba toda la noche abierta. Y luego se dedicaba paso a paso, minuciosamente, a analizar todas las imágenes y me enseñaba, pues, desde la cara de Romy Schneider, que decías, bueno, es que se parece. Y dices, no es que se parezca, es que es Romy Schneider. Vaya. Y quien dice Romy Schneider, pues otros personajes incluso conocidos. Otros eran, pues, caras pues que no habías visto en la vida, pero que decías, bueno, ¿cómo es posible que haya podido salir estas imágenes en la pantalla? De la misma manera, pues que se decía que cómo era posible que pudieran salir según qué voces en según qué psicofonía. Hoy día siguen saliendo psicofonías. Hay una anécdota también que puedo explicar en psicofonías que bueno, sobre todo cuando yo hacía los congresos en Nuria posteriormente del famoso primer congreso que se hizo allí, pues había un pueblecito muy cercano a Ribas de Freser que en un lugar concreto, pues desde hacía muchos años hacíamos una serie de psicofonías en un cementerio y lo gracioso es que siempre salían los mismos sonidos, las mismas, dijéramos, desde el lloro de un niño hasta el arrastrarse, dijéramos, de una persona, etcétera. Bueno, eran varias cosas. Y fue gracioso porque en uno de esos congresos me dijo uno de los que iba a subir, dice, oye, voy a ir a hacer psicofonías en aquel sitio donde nos habías dicho, ¿qué tal? Y yo digo, sí, mira, yo te voy a dar un sobre y lo abres cuando hayas escuchado la psicofonía. Y yo le di el sobre cerrado diciéndole esto de que la escuchara y sí hicieron una psicofonía y cuando la escucharon abrió el sobre y todo lo que escuchaban estaba escrito en el sobre porque es que era un lugar donde siempre salía lo mismo. Era muy gracioso en el sentido de que normalmente las psicofonías no acostumbran a salir las mismas voces, los mismos ruidos, y ese era un lugar en que siempre se oía la voz de un niño, el arrastrarse, unos picoteos, en fin, era realmente curioso. Y por ejemplo, Ángel, cuando hablas de voces, de psicofonías, estamos hablando de que hay algo o alguien que intenta comunicarse o se expresa y es grabado de forma casual o realmente es que hay una manifestación acústica para establecer un tipo de contacto con alguien. ¿Qué opinas? Hay una cosa que está clara. Nosotros, dijéramos, tenemos un tipo de audición muy especial. Como por lógica y sentido común, las personas que se van haciendo mayores, pues van perdiendo audición y visión. Cosa que, por ejemplo, no pasa en los bebés, en los niños. Los niños son capaces de ver cosas que los adultos no vemos. Los bebés son capaces de oír lo que los adultos tampoco vemos. ¿Qué ocurre aquí? De que hay veces de que incluso se oyen cosas porque se encuentran en una longitud de onda diferente. Por eso en su día, que la gente acostumbraba a hacer las psicofonías pues en típicos cassettes o magnetófonos, pues alguien inventó un tipo de aparato que se llamaba psicófono, precisamente, que lo que hacía era quitar todos los tipos de ondas normales, dígase ondas de radio, frecuencias medias, frecuencias moduladas, etcétera, y todo eso lo apartaba y lo dejaba que entraran longitudes de onda diferentes para que fueran mucho más nítidas las audiciones.
con eso os puedo explicar pues barbaridades. Yo no sé si los oyentes se pueden acordar del famoso Palacio de Linares, que decían que había un fantasma allí. Yo pasé una noche entera allí y en diferentes lugares. Recuerdo que cuando TV3 empezó, hubo un pueblecito que estaba, en las postrimerías de Cataluña, antes de llegar al país valenciano, que decían toda la gente del pueblo de que había una casa encantada, que había que habían fantasmas, y yo recuerdo de que fui y yo pedí de que estaba lleno de periodistas, había un Z de TV3, el señor del bar del pueblo, yo creo que se hizo el agosto vendiendo bocadillos allí. La cosa es de que a las 12 de la noche yo entré en esa casa y no salí hasta las 6 de la mañana solo. O sea, nadie se atrevió a subir. Y evidentemente, en cuanto bajé y dijéramos, el análisis de lo que había allí, dejó de ser una casa encantada. De la misma manera pues que ha habido en otros lugares pues que no ha habido explicación. Yo he vivido incidencias pues como las que vivió Ulises en sus famosos viajes por todo lo que son las costas de Ítaca, etcétera, etcétera. Sobre todo la gente recordará cuando se tuvo que atar para escuchar el canto de las sirenas, y yo he tenido que atarme para escuchar cosas que realmente eran peligrosas. Entonces, claro, esas vivencias te hacen ver las cosas de una manera diferente. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene ganas de vivir fenómenos paranormales y ver cosas así fuera de lo común, porque dentro de la mente humana siempre hay la esperanza de que hay cosas y que realmente las hay. Pero vivirlas es otra historia. No es lo mismo leerlo que te lo expliquen. Cuando decías, Ana, Ángel, que te ataste... Me ataron porque... ¿Te ataron? Sí, porque si no yo me hubiera desatado. ¿A qué te refieres? ¿Qué situación peligrosa hubo ahí? Bueno, yo recuerdo hace muchos años había en un pueblecito de Barcelona una supuesta casa encantada muy cerca de Aiguafreda, y hubo un sacerdote que en la época yo estaba mucho por Montserrat, veía muchos monjes, no solo por las cosas religiosas, sino porque la gente no sabe de que a los monjes les interesaba, sobre todo mucho en aquella época, todos los fenómenos paranormales, etcétera. Entonces hubo uno que me dijo lo de esta casa y de que él vivió la experiencia, pero que gracias a que el amigo que lo llevó lo ató, porque si no ya no estaría aquí. Y digo, bueno, pero no será tan grave la cosa. Y dice, más grave de lo que te puedes imaginar, porque no es que te venga nadie a hacerte daño, es que hay una fuerza lo suficientemente poderosa como para atacarte psíquicamente, mentalmente. Y digo, pero no será tanto. Y digo, mira, si tú quieres que yo te lleve, ha de ser con la condición de que te ate. Y luego ya me dirás tú. Bueno, yo pues para vivir la experiencia dejé que me ataran, pero muy bien atado, o sea, porque yo ya digo que me intenté desatar porque había algo ahí que realmente era inteligente. No se me puede preguntar el que era, porque hoy día todavía no lo sé, pero de que era algo realmente real. Sí, porque la anécdota que puedo explicar es de que hacía muy poco tiempo había muerto mi abuela, que era la persona a la cual le tenía la máxima devoción del mundo, y yo estando atado por la noche allí, yo veía a mi abuela que me estaba diciendo que me fuera con ella, y la fuerza o lo que sea que había allí tenía que ser lo suficientemente malévolo como para hacerme tirar por el balcón. ¿Qué dices? Sí, porque donde yo veía a la abuela, posteriormente, cuando me vino el amigo al día siguiente a desatarme, era una especie de agujero que había, que había un balcón allí, pero no tenía suelo. O sea, si yo no hubiera estado atado, hubiera ido hacia mi abuela y me hubiera caído. Ostras, o sea, O sea que, realmente había un control de tu mente. sí, bueno, Absoluto. es que la entidad o la energía, entre comillas, que pudiera haber allí era lo suficientemente inteligente como para poder captar los sentimientos y mis emociones.
precisamente por eso algo parecido de otra manera, porque a cada uno le actuaba según sus miedos, según su fragilidad mental. Pero lo que era real es de que allí había algo malévolo. Y eso lo he vivido en 3 o 4 sitios del mundo, porque he vivido, circunstancias en cientos de lugares y evidentemente no te has encontrado fenómenos paranormales. Pero claro, llevo 40 años dándole vueltas a todos los temas. Algo, aunque fuera por casualidad, me he tenido que encontrar. Sin lugar a dudas. Y esta anécdota que os he explicado pues fue al principio de todo, cuando yo hacía mis pinitos y empezaba a investigar. Bueno, estaba escribiendo en aquella época el gran libro de los vampiros, para que os hagáis una idea. Sí. Y lo que llegamos a la conclusión de que existen algún tipo de entidades inteligentes que cohabitan en nuestra dimensión, Ángel. Sin lugar a dudas, fijaros, ahora la gente siempre cuando hablamos de estas entidades piensan, por ejemplo, pues en espíritus, en fantasmas, etcétera. Y yo descubrí una vez con mis alumnos, por casualidad, porque íbamos a sitios muy bonitos a nivel de naturaleza, etcétera, íbamos pues a investigar pues lo que es la madre naturaleza. Entonces recuerdo que en el Montseny, en un lugar del Montseny, descubrimos, pero repito, por casualidad, una serie de entidades inteligentes que bueno, visualmente solamente las podíamos ver de noche porque eran como luciérnagas, o sea, puntos luminosos. Y bueno, yo recuerdo que en aquella época yo los denominé, pues por darle un nombre, gnomos. Y fue muy gracioso porque periodistas de toda España me pedían para poder ahí llevarles y lo único que hice en una ocasión es llevar a uno de aquí de Barcelona con los ojos tapados porque yo sé que eso se hubiera inundado de gente y estamos hablando de casi 30 años. Pero la anécdota más interesante de todas es de que hace 2 años, yo hacía unos cuantos que no iba, me vino un naturalista que está escribiendo la enciclopedia de la naturaleza en catalán, en castellano y en latín, para que os hagáis una idea. Bueno, pues ese personaje le llegó a sus oídos de que yo en su época pues había ido a un lugar del Montseny donde tal, y él, claro, él conoce todo lo que es Cataluña desde el principio al final por todas partes, pero que él le gustaría vivir esta anécdota, ¿no? Y yo solamente os puedo decir para que la gente piense, una persona que está versada en todo lo que es la naturaleza, me lo llevo por la noche, que yo también estaba con dudas si podíamos ver esas entidades porque hacía años que no iba, y que cuando marchamos de allí, él me dijo, para mí, Ángel, esto ha sido un antes y un después. O sea, más que nada para que imaginaros lo que vio este hombre después de haberlo visto todo, de plantas, a animales, a bichos, a insectos, a todo lo que es naturaleza. Entonces, claro, siguen estando ahí. ¿Qué quiere decir eso? De que eso es real. No han sido alucinaciones después de tantas décadas y después de tantos años, y de que diferentes personas de todos los tipos, porque yo recuerdo que había veces que me decían que yo me llevaba a mis alumnos allí, los hipnotizaba a todos y les hacía ver a esas entidades. Y claro, explico la anécdota del naturalista que llevé la última vez, precisamente porque era un analista total. Y todo lo que vio, yo recuerdo que me dijo una frase preciosa, porque yo, claro, los estábamos viendo con una luminosidad impresionante, ¿no? Y el naturalista me hablaba en catalán y me dice, però que no ho veus, si és un arbre de Nadal, si és un arbre de Nadal. Imaginaros. O sea que él lo expresó diciendo como si fuera un árbol de Navidad. Exacto, un árbol de Navidad, porque claro, habían tantos que formaban, pues eso, como una especie de árbol de Navidad en luces. ¿Eran entidades biológicas inteligentes? Mira, nosotros habíamos hecho pruebas de todo tipo. Una de las pruebas es de que tú querías coger a alguno
y no se dejaban. Entonces, yo recuerdo que una vez puse la mano y mentalmente dije, yo no te voy a hacer daño, y realmente lo sentí así. Y uno se me puso encima de la mano y vino un alumno mío enseguida y con la linterna para alumbrar, y no había nada encima de la mano. No había nada. Ahora, al quitar la linterna sí estaba el punto luminoso. Era como si fueran puntos fosforescentes, porque ha habido otros personajes que han querido degradar el tema y han dicho que nosotros no veíamos estas seres de luz, sino que eran luciérnagas. Claro, las luciérnagas son animalitos que yo puedo, al que le gusten los temas de las luciérnagas, les puedo decir que hay un lugar que yo he vivido cerca del Amazonas donde se encuentran millones de luciérnagas y que es un paisaje espectacular vivirlo por las noches. Pero claro, esos son animalitos, no entidades luminosas. Impresionante, Ángel. Nos está fascinando lo que nos estás contando. Y tú como hipnoterapeuta, ¿en qué momento, y viviendo todo lo que vives, decides pues trabajar en lo que podríamos decir en la hipnosis? Porque estás especializado en hipnosis clínica también. Sí. Lo que pasa es que yo tuve la gran suerte de estar con el más grande. Y el profesor Fassman fue el introductor de la hipnosis en España. Y yo tuve la suerte de empezar con él con 14 años. O sea, a partir de aquí, hasta que él murió, que fue pues en el año 92, pues claro, he podido conseguir desde todo su aprendizaje a todas mis técnicas, pensar de que yo había hecho en su época lo que se dice vulgarmente actuaciones, porque de lo que es hipnosis, hay hipnosis desde la teatral a la clínica, a la de espectáculo, en fin, hay todo tipo de una abertura grande para todo lo que es el mundo hipnótico. Pensar de que la hipnosis es algo espectacular si puedes, sobre todo, trabajar con las personas, porque puedes ayudar muchísimo. Yo, una de las cosas que más me ha gustado en mi profesión es precisamente el poder ayudar a la gente, y sigo haciéndolo en estos momentos, o sea, desde, pues no sé, yo lo pongo en diferentes libritos que para que la gente sepa lo que es la hipnosis, ¿no? O sea, eliminar, por ejemplo, pues todo tipo de adicciones, ¿no? Si os digo la cantidad de personas que han dejado de fumar con la hipnosis, pues no solamente el tabaco, sino el alcohol y otras cosas. O sea, la hipnosis puede conseguir todo esto. Desde, pues mira, personas que tengan ansiedad y depresión, por ejemplo, la hipnosis ayuda a que la gente no tenga que tomar tantas pastillas, que hoy día lo más típico y fácil es recetar pastillas. Tienes ansiedad, pues un ansiolítico. Tienes depresión, pues un antidepresivo. Mientras que con la hipnosis puedes conseguir que en el subconsciente, dijéramos, cambie, dijéramos, las formas de ver. Yo siempre digo en la hipnosis, al menos la que yo hago, que es muy parecido a la cirugía estética. O sea, no nos gusta la nariz, pues bueno, pues la arreglamos y la cambiamos. Pues en la mente es lo mismo. Hemos de pensar de que la hipnosis puede conseguir pues trabajar hasta con gente que tiene dolores crónicos y fibromialgia. O sea, se pueden mejorar pues las defensas a muchas personas que reciben quimioterapia. Inducir al sueño a personas que padecen insomnio. O sea, yo he tenido montones de gentes que han estado toda la vida tomando pastillas para dormir porque no se les ha intentado buscar el por qué, porque hay personas que tienen un trastorno de sueño a nivel fisiológico, pero en muchísimos de los casos lo tienen a nivel psíquico, y entonces la hipnosis es cuando puede actuar en ellos y hacer, dijéramos, que puedan dormir, y eso sí, es impresionante. Y por ejemplo, ¿cómo trabajas? ¿Y en qué consiste la hipnosis exactamente? ¿Qué base, entre comillas, vamos a decir, científica tiene para que tú, Ángel, como bien dices, puedas ayudar a una persona a, por ejemplo,
a quitarse una adicción de encima, como puede ser el tabaco, el fumar, vaya. O sea, pensemos que la hipnosis clínica es como un estado alterado de la conciencia, es como si tuviéramos un estado que está focalizado dentro de la mente y es como un estado de somnolencia, para que lo interpretemos bien. Uh, Hay personas que perciben de una manera diferente, o sea, pero la mayoría de ellos lo perciben como un estado de relajación profunda y sobre todo que es muy agradable. La primera fase de la terapia pues normalmente consiste en una relajación corporal guiada. Al consciente se le hace creer pues mediante técnicas de relajación pues una distensión progresiva de los grupos musculares que está en una fase de sueño y cuando en realidad no lo está. O sea, pensemos de que la hipnosis tiene varios grados. O sea, tiene 3 grados concretamente, ¿no? El primer grado es un comienzo, dijéramos, de relajación. El segundo grado ya es un estado medio y entonces el tercero ya es el profundo, ¿no? Pero en base a todo, ¿qué es? Para que se interprete bien, ¿qué es la hipnosis? La hipnosis es... Nosotros tenemos en nuestra mente, tenemos tres pelotitas que digo yo a mis alumnos, 3 pelotitas que son el consciente, el subconsciente y el inconsciente. Entonces la gente a veces confunde, sobre todo mis alumnos a veces han confundido el subconsciente y el inconsciente y se han pensado que era lo mismo. Entonces yo les explico un cuento para que esto para que lo entiendan mejor, ¿no? Digo, mira, a partir de ahora en vez de hablar de la mente vamos a hablar de tu oficina. ¿Qué es lo que hay en una oficina? En la oficina hay un jefe, que es el consciente, una secretaria, que es el subconsciente, y un archivo, que es el inconsciente. Pues bien, la hipnosis lo que tiene que hacer es intentar trabajar con el subconsciente, o sea, la secretaria, porque da la casualidad que en esa oficina todo el mundo se piensa en que manda el jefe. En la nuestra, desde luego, no es así. En la nuestra manda la secretaria. O sea, la secretaria hace lo que ella cree que al jefe le va bien. Porque, por ejemplo, yo no tendría gente pues para dejar de fumar o diferentes temas porque él dice, bueno, pues dejo de fumar y ya está. No, porque si, al margen de la parte fisiológica, que es que el cuerpo te pide nicotina, está la parte mental, que es la parte aditiva, y entonces el subconsciente, o sea, la secretaria, está enviando a través de un pasillo hacia el despacho del jefe continuamente impulsos de que coge un cigarrito, que el tabaco a ti te gusta. ¿Por qué? Pues porque la secretaria sabe que al jefe le encanta fumar. Y entonces ella lo único que hace es enviarle inducciones para que el jefe fume. Por eso hay muchas personas que les cuesta más que a otras. Por eso muchas necesitan ayuda, precisamente para que ese subconsciente no envíe ese tipo de mensajes. Y entonces el hipnoterapeuta lo que hace es cambiar ese tipo de mensaje. ¿Más o menos ha entendido un poco? Estupendamente, ¿no? El ejemplo está claro. Si tienes una serie de impulsos o entre comillas podríamos decir provocaciones sobre lo que te gusta pero que tú no quieres hacer, está claro que predomina la secretaria, es decir, el subconsciente. Exacto, o sea, imaginemos que el consciente, o sea, una persona le acaban de diagnosticar que tiene un efisema pulmonar y que tiene que dejar de fumar. A la secretaria eso, ella no sabe nada de esto, ella lo único que sabe es que lleva 40 o 50 años fumando y que le encanta fumar al jefe. ¿Me explico? Entonces, el jefe a veces no tiene la fuerza de voluntad, aunque le hayan dicho una cosa así, como para poder dejar de fumar, precisamente porque tiene un enemigo dentro, que es la propia secretaria. Y por ejemplo, me viene a la cabeza, Ángel, cuando una persona va pues a un especialista en medicina y le dice, oiga, usted si no deja esto, puede llegar a fallecer, puede llegar a morir. ¿Hasta qué punto esa frase actúa sobre la secretaria? Actúa de una manera impresionante y eso un médico que se precie de tal nunca lo dirá. Nunca lo dirá porque hay personas que por sugestión pueden morir. O sea, por ejemplo, hay personas sugestivas que hay personajillos, y digo así, personajillos, que han sido capaces de decirles, he visto que dentro de 4 años vas a tener un accidente, que tal,
Y es que lo tienen, pero lo tienen no es porque lo haya dicho es porque ellos están condicionándolo todo. Mira, yo una vez tuve la gran suerte en primer lugar, de poder estar con los mejores astrólogos del país. Y me dijo uno una frase que siempre la he tenido grabada. Me dijo, mira, los astros inclinan, pero no obligan. ¿Qué quiere decir esto? De que se pueden cambiar las cosas. Se pueden cambiar, aunque haya una influencia astrológica tal, pues se puede cambiar porque tú tienes la fuerza para poder hacerlo. Mira, yo hace muchos años, cuando no estaban los ordenadores y había la famosa IBM, ¿os acordáis de aquellos ordenadores tan grandes y tal? Uh-huh. Pues bueno, pues uno de los jefes de IBM de Barcelona era alumno mío. Y uno de los regalos que me hacía cada año era aquellos papeles tan largos que salían de los ordenadores electrónicos esos, pues los biorritmos desde el día 1 de enero al 31 de diciembre. Vaya. O sea, todos los biorritmos. Y era gracioso porque yo siempre, pues ya por costumbre, cuando entraba en mi despacho, me iba a mirar los papelitos a ver a qué día estamos hoy y tal. Ostras, cuando me encontraba con un día que ponía día crítico físico, día crítico emotivo, día crítico intelectual, digo, un día, vaya día, ¿no? Vaya día que tengo. ¿O sabes qué? Miraba el papel y decía, pues lo voy a cambiar. Voy a hacer que sea un día cojonudo. Y yo conseguía que cambiara todo eso. ¿Me entiendes lo que quiero decir? La mente lo puede todo. Y sobre todo hay una cosa impresionante y real. Todo es mental. ¿A qué te refieres con esta podríamos decir, sentencia afirmativa? Miremos todos los pueblos del mundo. En pueblos indígenas, en África, en diferentes lugares del mundo, siempre está el brujo. El brujo, el hechicero que a nivel mental sugestiona a las personas. A unas las ayuda, si se les puede ayudar así, y otras se mueren porque necesitan medicamentos. Pero ¿a cuántos se les ha ayudado simplemente mentalmente? Voy a dar simplemente un detalle para que la gente se dé cuenta de algo tan importante como es la mente. En la posguerra había épocas en que, bueno, en ciudades grandes habían los médicos de cabecera que iban a las casas. No sé si te acordarás o te habrán dicho. Sí, no hay tanto, lo hemos vivido. La gente iba a las casas del médico de cabecera, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues a ti te llega, o sea, por ejemplo, había en una casa pues 2 niños que estaban con constipado, con gripe o con fiebre o lo que sea, y la mamá decía, oye, que va a venir el doctor García y él os curará. En el momento en que sonaba el timbre de la puerta y la mamá decía, ¿es el doctor García?, ellos ya estaban autocurados un 50%, ellos mismos, porque ya sabían que venía un señor a curarles. Y ellos, su mente hacía que, o sea, su cuerpo ya estaba preparado para que el doctor simplemente les diera la pastillita o el jarabe. Pero lo que es real es que ellos, al saber que venía un señor a curarles, ya tenían el cuerpo preparado para curarse. Mientras que hay muchas personas que van a médicos o a terapeutas que no creen en ellos, y evidentemente, si no estamos hablando de medicaciones, normalmente las terapias no funcionan con gente que no cree en ellos. ¿Por qué? Porque, repito, todo es mental. Y lo más bonito es de que el terapeuta, las sugestiones que dé sean positivas y efectivas. No encantamientos. Te voy a poner, Ángel, un fragmento de una película que me encanta y me gustaría que hicieras un breve análisis porque va relacionado con todo lo que nos estás explicando, ¿no? Con la mente, con la hipnosis, con elementos fantásticos. Vamos allá, ¿te parece? Vamos. Se dice que solo usamos el 10% de nuestra capacidad cerebral, pero... ¿y si hubiera una forma de acceder al 100% de nuestro cerebro? ¿De qué seríamos capaces? Amigo mío, ¿de qué seríamos capaces? No se puede explicar. No se puede explicar precisamente porque nosotros, al margen de que
una cosa son los que hemos aprendido a hacer técnicas mentales y que podemos ayudar a desarrollar un poco esas facultades que tenemos innatas, pensar de que nosotros trabajamos con unos niveles bajísimos. Si podemos llegar al 100%, es que no tiene explicación. Si el ser humano ha llegado a donde ha llegado usando mínimamente la capacidad cerebral, imaginar lo que es usar ese ordenador que tenemos como cerebro al 100%. No se puede explicar. Podríamos llegar incluso, no sé, a ser una conciencia, de dejar el cuerpo conscientemente. Podríamos, no sé, Ángel, superar el habla, porque ya la mente podría hacer como un router wifi, enviar la información, la comunicación. Si desarrollar al 100%, acabas de decir una frase que ya se hace. Dejar el cuerpo conscientemente, eso se hace, ¿eh? Eso se llama una especie de progresión astral, si le quieres llamar. Se ha hablado mucho del viaje astral, pero... Lo conozco muy bien, Ángel, lo conozco muy bien. Pues yo tuve la gran suerte de tener a Shanley Yang, al doctor Edward Perkins, que era un oriental que en aquella época pues me enseñaba lo que es el auténtico viaje astral. Explícale una anécdota solo. Cuéntanos. Al margen de todo lo que me enseñó y de lo que yo viví, simplemente lo que yo enseñaba antes de que muriera a mis alumnos en aquella época. Imaginémonos de que estamos en mi clase aquí en Barcelona y está Edward con nosotros y está sentado explicando, y yo les digo a mis alumnos, mirad, para que veáis la autenticidad de lo que hace el doctor Perkins, él ahora se pondrá en un estado y se va a proyectar, y él os demostrará de que lo que él está viviendo es real. Por ejemplo, él entraba en ese estado, se proyectaba y él decía a mis alumnos, ahora en estos momentos está viniendo vuestro compañero fulanito, está saliendo de la Sagrada Familia, he salido de la boca del metro y está andando por tal. Él iba haciendo, dijéramos, todo lo que era el peregrinaje caminando desde la boca del metro de esta persona, ¿no? Y entonces él decía, ahora está a punto de tocar el timbre. ¡Bom! Sonaba el timbre. Ahora está llegando a la puerta. ¡Bum! Tocaba el timbre de la puerta. ¿Me he explicado? Perfectamente. Sí, entras en otro plano, sin lugar a dudas. Entonces, claro, los alumnos lo que veían, que para ellos era fuera de lo normal, es cómo lo podía hacer. ¿Cómo lo podía hacer? Y todo es técnica, porque de hacerlo lo podemos hacer todos. Dice, pero ¿por qué lo pueden hacer los budistas y los monjes? Y yo les digo, mira, escuchar, hay una diferencia con el mundo oriental del tipo que estáis diciendo que con el occidental. Resulta que ellos tienen todo el tiempo del mundo para practicar y para hacer esas técnicas. Nosotros es que no tenemos tiempo de nada. Es la diferencia. Y tanto que sí. Y Ángel, para acabar, estamos ya en la recta final de esta maravillosa, interesante, enigmática y fantástica entrevista sobre la hipnosis clínica. Me encanta cuando oigo personas que dicen que ayudan a los demás desde los campos, podríamos decir, más allá de la frontera del conocimiento habitual y cartesiano, ¿no? Sí. Con la hipnosis. Es que es tan bonito ayudar a la gente, y lo más bonito es que después de tantos años la gente se sigue acordando de ti por estas cosas. Yo a veces estoy realmente contento porque mis hijas, por ejemplo, me dicen, oye, pues he visto a tal persona y que me dijo que le ayudaste en tal. Bueno, pues es mejor que te digan cosas de tu padre así que te digan otras cosas peores. Entonces, claro, es tanta gente que se han visto perdidos y que se les ha podido ayudar, que eso, pues bueno, eso no vale dinero. Exacto. Eso es otra historia. Hay cosas que no están pagadas con dinero. Exacto. Que sí se acercan a la riqueza, ¿no? Que no tiene nada que ver con el dinero. La riqueza es cuando hay un reconocimiento o alguien, como bien dices, se acuerda de ti. Y una cosita más. A día de hoy, con los avances científicos que hay,
el tema de la hipnosis para tratar, pues dentro del campo de la medicina, personas con dolor, incluso, no sé, si ya se puede empezar a hablar de operaciones sin anestesia química, etcétera, etcétera. ¿Esto a qué punto está? Fíjate, o sea, por ejemplo, la hipnosis clínica, cuando nos gusta pues alguna cosa de nosotros, o sea, o mejor dicho, cuando no nos gusta la podemos cambiar con la hipnosis, ¿no? Podemos hacer incluso que los hospitales, por ejemplo, la utilizan para tratar el dolor y en muchos casos para evitar la anestesia, pero sobre todo para eliminar fobias y adicciones. Eso es básico. Si tengo tiempo, te explico una pequeña anécdota para que interpretes lo que es la hipnosis. Cuéntanos. En una de las ocasiones de que en su época, pues los jueves se quedaban muchos de mis alumnos a comer conmigo en un barcito que había al lado de mi despacho y estábamos comiendo un arrocito y de pronto se presenta una ambulancia encima de la acera, entra corriendo y dicen: el profesor Ángel Gordon. Y eran enfermeros. Y claro, la dueña del bar enseguida le señaló y claro, todos mis alumnos miraban a los dos enfermeros que no entendían. Y nos tiene que acompañar, que es urgente. Y claro, yo dejé el arroz, dejé todo y me fui con la ambulancia, me lo iban explicando por el camino y era de que había una familia, dijéramos que al padre le había ayudado yo con un problema que él tuvo a nivel hipnótico y resulta que el hijo le habían hecho una operación simplemente de menisco, pero que no podía relajarse ni podían darle ningún tipo de medicamento y tenían miedo de que tenía un problema de arritmias, de que tuviera un problema cardíaco. Y entonces se ve de que convencieron la familia a los médicos para que fuera yo, que yo seguro que podría relajarle. Bueno, pues recuerdo que fue en un hospital de los conocidos de aquí de Barcelona, que recuerdo que llego yo allí, que estaba pues eso, a medio comer, y cuando llego allí, la familia me dice: por favor, haz algo por Alfredo, tal, y los médicos se mofaban, se reían, porque se ve que le habían dicho de que yo pues hacía hipnosis y claro, ellos se reían. Y yo pues dije, bueno, me dejan un momento con el chico. Y yo sé de que ellos miraban a través del agujero de la cerradura y yo empecé a dar vueltas, iba hablando con él, con el chico que estaba en la cama, supermente con mucha angustia y con mucha ansiedad. Empecé a dar vueltas alrededor de la cama, pero o sea, 6-7 minutos, no más. Recuerdo de que salí y estaban pues 3 médicos ahí en el pasillo y les dije: por favor, no entren ahora y no lo molesten porque está durmiendo. Y solamente ver las caras de ellos, con eso ya me pagaron toda la estancia. Me fui, hablé con la familia, les dije: bueno, está durmiendo, veremos el tiempo que está, pero ahora está bien dormido, que no lo despierten. Y esa fue una anécdota de que médicamente, por mucha, dijéramos, facilidad, hemos de contar de que no se le podía dar según qué tipo de sedante. Eso es importante, porque en los hospitales ya sabemos de que se da un sedante y la persona pues queda dormida al momento. Pero en este caso no se le podía dar ningún sedante y la persona estaba súper nerviosa. Bueno, pues con una técnica pudimos conseguir no solo que se relajara, sino que se durmiera. Una de las quizás miles de anécdotas durante 4 décadas de Ángel Gordon, investigador, buscador podríamos decir, de las verdades de la vida y también hipnoterapeuta. Tendríamos que decir que ya es hora de confiar en la hipnosis, pero sobre todo, y esto ya viene a tenor de lo que decías antes, de personas de confianza, de verdaderos profesionales como tú. Ángel, tengo que decirte que en el planeta hay extraterrestres, pero hay terrestres extra. Y tú eres un terrestre extra. Muy amable, muchas gracias. Y sería un placer y un honor que el próximo Congreso Sapiens formes parte del equipo de conferenciantes, porque vamos a disfrutar mucho contigo y tenemos ganas, y hablo por boca de todo el mundo, de verte también in person.
Será un placer, muchísimas gracias. Y sabemos que también vas haciendo talleres y te desplazas a Andorra para aprender y enseñar, en este caso, esta poderosa herramienta de autocontrol y control mental que, en buenas manos, siempre digo yo, esto va de fábula. Muchísimas gracias, muy amable. Un abrazo y lo que digo siempre, Ángel, a nuestros amigos y amigas, de lo aquí dicho, que cada uno saque sus propias conclusiones. Hasta Buenos pronto. días, un abrazo. Buenos días.